Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Nuevamente cobra relevancia el tema del censo. Estamos a pocas semanas de septiembre, mes en el cual se deben hacer públicos sus resultados. Comienzan a haber distintas iniciativas políticas alrededor del censo y comienza nuevamente a surgir tensión. Pero hoy vamos a hablar con un constitucionalista. No diría, ¿qué tiene que ver el censo con la Constitución? Bueno, vamos a hablar con el doctor William Herrera, quien es doctor en Derecho Constitucional, profesor universitario, autor de numerosos libros, fundador y expresidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Así que le agradezco mucho, querido doctor William, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Óscar, encantado. Bueno, usted ha escrito un artículo muy interesante en que relaciona el censo con el derecho al acceso a la información que está obviamente reflejado en la Constitución, y ahí hace una relación ya entre el censo y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Ya, a ver, el tema del censo es un tema, yo diría, altamente sensible, manoseado por toda la Junta, como podríamos decir. Recordemos que el censo tenía que haberse realizado en el 2023, 22, 23 y quedó para el 24. Han habido como unos 4 decretos supremos, hay unas 2 leyes. Lo cierto es que ha habido un manejo, yo diría, muy irresponsable y bastante oscuro por parte del gobierno. Primero que vino pateando, digamos, la fecha y después yo recordarás, Oscar, en esas famosas mesas técnicas que se establecieron, por ejemplo, no dejaron entrar a los medios de comunicación y a los técnicos le confiscaron sus celulares. O sea, como si fuera un secreto de Estado, digamos, una mesa técnica que ni siquiera iban a decidir los temas centrales, sino simplemente, yo diría, discutir problemas, digamos, que hacen en este caso al censo. Eso nos debe dar una pauta y nos debe llamar la atención del secretismo con el que se ha intentado y de alguna manera se ha conseguido el censo, porque hasta ahorita nadie sabe del censo. ¿Quién sabe exactamente? Era para que ya se hubiera publicado, era para que hubiera sido mucho más transparente, debió acompañar, digamos, toda yo diría, una campaña de difusión de todo lo que está haciendo el censo, porque pregunto, ¿quién está fiscalizando el trabajo que están haciendo dentro del INE? ¿Y quién nos garantiza qué es lo que está haciendo el INE? ¿Y quién nos puede garantizar el resultado que vaya a salir de ahí? Recordamos que también hubo acarreo de gente, eso fue público, no lo pudieron esconder, en fin. O sea, hay muchos elementos que nos llevan personalmente, a dudar, a desconfiar en este caso del manejo del censo. Porque claro, detrás del censo, detrás de los resultados del censo, ahí viene lo que también yo escribí en un momento, la posibilidad de verlo al rey desnudo, digamos. El rey desnudo es el Estado con sus grandes problemas, las deficiencias de los servicios públicos, toda la información que se va a recoger ahí. Porque no es solamente un problema de saber la cantidad o la densidad poblacional, sino toda la información que se ha proporcionado, que de paso también las preguntas no estuvieron lo suficientemente claras como uno esperara, porque recordemos también, además, que no solamente este censo es el que ha tenido, digamos, todo ese tipo de suspicacias, sino el censo del 2001 también hubo una manipulación con las preguntas donde salieron que había mucho más indígenas de los que realmente habían. Eso cambió un poco en el 2012, pero yo creo que se ha mantenido. O sea, hay una historia detrás de todo esto que nos lleva un poco a tener una cierta desconfianza, diría yo, por el propio manejo que se ha venido haciendo de todo el proceso censal, ¿no? Entonces, aquí también quiero recordar, Óscar, aquí en la gobernación de Santa Cruz hicieron un trabajo estadístico y lo primero que hizo el gobierno fue desconocerlo, cuando más bien pudo haber dicho, bueno, qué bien, me están ahorrando el trabajo, digamos, ¿no? Entonces eso ha quedado ahí medio tapado y la gobernación tampoco no ha dicho nada. Entonces, insisto y resumo en el sentido de que ha habido mucho secretismo, un manejo bastante oscuro, bastante cerrado, digamos, ¿no? Menos público, cuando lo que más necesita el censo para poder, digamos, ser lo más confiable posible es transparencia. Lo único que puede garantizar el proceso y el resultado del censo es la transparencia. Si no hay transparencia, cualquier cosa puede suceder. Y en esa transparencia usted menciona como un punto fundamental el derecho ciudadano a acceder a esa información. Claro. Claro. Obviamente está con la obligación del Estado de proporcionársela. Claro, el Estado, pero es que no solamente es el censo, ya si yo hablamos en general, todos los temas del Estado, los grandes temas del Estado, y no solamente los grandes, diga más bien, hay temas del gobierno, no del Estado, que han intentado manejarlo secretamente. Ahorita no tengo en la cabeza cuál caso, pero
o algún proceso judicial se le ocurre, digamos, no sé, voy a ponerlo bajo reserva, cuando no debería ser, insisto, el Estado debería ser mucho más transparente. Es verdad que no tenemos una ley de acceso a la información como hay en otras partes, pero la Constitución lo plantea y no necesitaríamos de ninguna ley. Entonces, ahí hay yo diría, un alto déficit de falta de publicidad, que es lo que más se necesita para poder ahuyentar, por decirlo de una manera, cualquier sospecha, duda, suspicacia que pudiera haber en esto. Insisto, es una información altamente sensible. Después viene el tema de la redistribución de escaños, que eso va a ser un problemón, diría yo. Mucho más si esto no está claro. Está el tema pendiente del pacto fiscal, Oscar. El tema del pacto fiscal está pendiente del 2010. No ha habido ningún pacto fiscal después de la ley de autonomía y después de la constitución de 2009. El gobierno central sigue manejando el 88, casi 90% del presupuesto general de la nación, y el otro saldito, 12, 10%, se lo distribuye la gobernación, las alcaldías, las universidades y los pueblos indígenas. Entonces, obviamente que hay un interés económico y político detrás de todo esto, y por eso es que además el gobierno, el hecho de haber venido postergando o dilatando los resultados, recordemos el paro de los 36 días, recordemos la violencia en las calles, todas estas cosas. Por eso es que yo sigo creyendo de que hay demasiados elementos oscuros y unos antecedentes no democráticos, por decirlo de una manera, que me llevan a pensar que yo no sé si va a haber lugar a la redistribución de los escaños. Ahora ya marcaron las elecciones para agosto del año que viene. Tenemos las elecciones judiciales en camino, que también estaría en duda porque finalmente van o no van. Hay unos referéndums que están colgando ahí que no se sabe si van o no. O sea, estamos entrando en un año electoral y creo que no es precisamente, diría yo, el momento adecuado como para pensar en una redistribución. ¿Te das cuenta en plena campaña electoral diciéndole a un departamento que ustedes van a perder un escaño, 2 escaños, al otro van a aumentarle 1, 2? ¿Te das cuenta ese nivel de discusión que se puede armar alrededor, digamos, de todo esto? O sea, estamos en un momento crítico, y si a eso no le suma obviamente el problema económico, la crisis económica, el tema de la falta de diésel, la falta de dólares, la cosa es un panorama bien complicado, que de por sí ya todo esto viene con un alto grado de cuestionamiento, de falta de sinceramiento, de falta de voluntad política, y si a esto le sumamos estos otros elementos propios del momento, digamos, de esta electoralización anticipada, de alguna manera que se va a ir dando con motivo ya del señalamiento de las elecciones para el 2025, en agosto, y ahora el proceso eleccionario judicial, que si bien no hay campaña, pero de alguna manera me imagino que va a ser motivo de algunos debates por ahí. Ahora, usted como constitucionalista, ¿qué nos podría decir sobre las consecuencias que tiene el censo con, por un lado, derechos ciudadanos y por otro lado, la base misma en la cual se estructura el Estado? Porque en el tema de los recursos económicos, obviamente, hay una asignación derivada de los resultados del censo que tiene que ver con la misma estructura del Estado, lo que le corresponde a municipios, departamentos, la distribución de recursos entre el Estado, el cumplimiento de ciertas funciones de cada uno de estos niveles del Estado. Y por otro lado, el tema de la asignación de escaños. No es la asignación de escaños, es la relación con la representación que tiene el ciudadano y cómo se representa en función de la población que tiene el lugar donde vive en los órganos del Estado, también en las asambleas departamentales, en los consejos municipales. O sea, es algo que tiene mucha más consecuencia que solo decir cuánto le toca de recursos a cada entidad o cuántos escaños tiene cada entidad. Por supuesto que los resultados del censo van a tener un impacto político, ¿no es cierto? En esa medida que está señalando, que donde va a haber un aumento en algunos casos, en otros una disminución, pero va a haber toda una reconfiguración de los escaños, digamos. Todavía no se sabe, claro, no sabemos, y ahí está el problema de no tener la información y de no proporcionar la información en el Estado y el gobierno en particular, que ya se podrían haciendo algunas proyecciones, digamos, para que más o menos la población vaya de alguna manera asumiendo esa nueva realidad política que se va a presentar. Pero fíjate, ahí está el problema de la falta de información oportuna, o más que la información, de la transparencia de la información, ¿cierto? Se han hecho algunas proyecciones, pero que no son más que esas proyecciones, digamos. La universidad deberíamos tener ya resultados preliminares.
creo que se han publicado de algún departamento en particular, pero no de Santa Cruz. Recordemos, el tema está particularmente, este es un tema, diría yo, altamente sensible para Santa Cruz, particularmente, porque aquí hubo el paro, porque aquí se impuso una fecha para el censo, por muchas razones y porque aparentemente, sobre todo para Santa Cruz, le podría suponer un cierto aumento de escaño, digamos, ¿no? Obviamente que no es un problema solamente de cantidad, lo ideal sería un problema de calidad, digamos, de la representación, pero en el fondo, digamos, va a haber un cambio de número y ese cambio de número va a tener alguna incidencia en todo esto. Entonces, claro, es un derecho fundamentalmente del ciudadano, ¿no es cierto?, de que pueda participar, pueda conocer y estar al tanto y sobre todo que el Estado a su vez le asigne los recursos en función de esa nueva densidad demográfica. Si a eso le sumamos el hecho de que hay una crisis económica jodida, pues va a haber un cuadro muy complejo que no sabemos, digamos, qué va a pasar. Pero yo me animaría a pronosticar que en la medida en que nos vamos acercando a fin de año, primero deberíamos, ahora a fines de agosto es la fecha para que, el 30 creo de agosto es la fecha donde se deben difundir los resultados preliminares. Ahí vamos a tener una primera, diría, señal más o menos de qué rumbo va a tomar todo esto, ¿no es cierto? Dependiendo un poco, por supuesto, de los resultados. Ojalá esos resultados, digamos, coincidan con la realidad y no haya alguna manipulación o no se vaya a intentar alguna manipulación a última hora. Entonces, están en juego, por supuesto, los derechos del ciudadano, están en juego los intereses políticos también del gobierno, del propio masismo que está fraccionado, en fin, todas estas cosas. Va a tener un impacto político y también un impacto económico por las propias obligaciones y la propia generación de compromiso que tendría que asumir en este caso el Estado con algunas regiones. Si no, bueno, y ahí viene, yo diría, una serie de discusiones. Por ejemplo, se habla ahora que para no hacernos lío y que nadie pierda, se aumente el Parlamento. Pero la más fácil, ¿no? Yo creo que ese no es el tema de fondo, porque en el diseño constitucional el Senado representa de forma igualitaria a los territorios, independientemente de la población que tenga cada departamento, y la Cámara de Diputados se debiera distribuir proporcionalmente a la población, aunque hay ahí una previsión de que haya un mínimo que se asigne por equidad. Pero lo importante no es solo démosle unos cuantos escaños más, sino que proporcionalmente tenga una relación con lo que tiene de peso poblacional ese departamento, en este caso Santa Cruz, que es sobre todo el que ha venido creciendo, claro, con relación a los otros departamentos. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo desde el punto de vista constitucional se puede reclamar que se cumpla esa proporcionalidad? Bueno, hay una previsión constitucional de cómo debería ser el procedimiento de todo esto y que eso debería traducirse en una ley. Y ahí vamos al otro tema, digamos, de la ley. La ley necesitaría obtener una mayoría absoluta del gobierno, el gobierno que es el interesado en promulgarla o en sancionarla. Y también no sabemos qué va a pasar ahí. Digamos, ahí va a haber un primer escollo de, diría yo, de... no sé si obstruccionismo o tratar de postergar todo esto para que las elecciones se lleven a cabo con el censo del 2002, y lo cual sería terrible, digamos, particularmente para Santa Cruz. Ahí hay un primer problema. Claro, la Constitución y la ley electoral dicen que la distribución o la redistribución de escaños tiene que estar en función, por un lado, de la densidad poblacional, de el desarrollo del índice de desarrollo humano y el principio de proporcionalidad. Son tres elementos y de esos tres elementos hay que hacer una fórmula matemática que eso lo hace o lo debe hacer en todo caso el órgano electoral. Habrá que ver qué hace ahí el órgano electoral y hasta dónde llega. Entonces, yo creo que hay mucha expectativa sobre todo esto y que, claro, esto debe terminar, el proceso, no sé si terminar, pero debe de alguna manera concluir esta primera parte de los resultados con una ley donde se pueda establecer exactamente esa redistribución de escaños. Y en función de eso, también de ahí vendría el próximo paso, que es el pacto fiscal que nunca ha habido hasta ahora. Entonces, todo esto, la Constitución lo prevé, pero bueno, tenemos de momento un gobierno que está medio al margen del Estado de Derecho, con su autoprorrogado, están haciendo cosas ahí que no son las más democráticas. Habrá que ver cuál va a ser el tratamiento que podría eventualmente recibir esta figura de la famosa redistribución, que en el fondo de eso se trata. Primero que hay que esperar los resultados. Segundo, hay que ver
cómo vienen los resultados y qué tipo de resultados tenemos. El próximo paso ya es un problema de estas fórmulas matemáticas que hay que hacer en el órgano electoral, y eso concluiría con una ley. Esa ley debería recoger todo esto, digamos, el resultado del censo, más esta fórmula matemática, tendrían que darnos un nuevo resultado y todo eso publicarlo en una ley para que sea la nueva reconfiguración, digamos, de los escaños. Yo extrañaba en algún momento también, digamos, la falta de una ley, que ya debería existir una ley para todos los casos, establecer una fórmula y dejarlo ahí establecido, porque si en cada censo el gobernante que esté de turno se le va a ocurrir hacer a través de un decreto o cambiar la fórmula y hacer las cosas un poco en función de sus intereses, creo que no es la mejor salida. Entonces, esto tiene lo que yo podría llamar también un cierto déficit de constitucionalidad, o por lo menos ha habido hasta ahora una inconstitucionalidad por omisión. Es decir, no hay una ley que se encargue de resolver este vacío, de modo que cuando haya un censo de aquí 10 años, ojalá sea así, ya se tenga una ley que es el parámetro para poder operar en todo esto. Ahorita tenemos una ley que nos dice, que nos garantiza de alguna manera el resultado del censo, pero no nos dice más allá cómo hacer la distribución de los escaños y en su caso, digamos, qué hacer de ahí para adelante con el tema del pacto fiscal. Entonces, esto se lo hace de alguna manera, el MAS lo ha venido manejando en estos últimos 18 años un poco a propósito y en función de sus intereses, pero bueno, también ahora hay que reconocer que el MAS está dividido y habrá que ver cuál va a ser la dinámica que le vayan a dar a este nuevo proceso censal. Bueno, y además justamente la redistribución de los escaños, usted mencionaba el pacto fiscal. Hay la ley marco de autonomía, que es una ley de desarrollo constitucional, porque está establecida en la propia Constitución. Que no se la ha cumplido hasta ahora. Claro, que nunca se la cumplió, que establecía que un determinado número de meses posteriores a la publicación del resultado del censo se debía hacer un pacto fiscal. Así es. Esa ley del 2010, ya hubo el censo del 2012. Y no hubo pacto fiscal. No hubo pacto fiscal, hay un nuevo censo, pero es un tema obviamente que es imprescindible en, por así decir, el perfeccionamiento, si se podría decir, de este nuevo Estado previsto en la Constitución, en el cual obviamente las autonomías, tanto la departamental como la municipal, constituyen la base de la estructura institucional del Estado. A este problema, Óscar, habrá que sumarle la falta de institucionalidad que hay ahorita en el Estado boliviano. Entonces resulta que las instituciones un poco están ahí sin saber qué hacer o no haciendo lo que deben hacer, y entonces le dejan un poco la vía libre al Poder Ejecutivo para que vía una norma cualquiera, decreto, cualquier cosa, intenten de alguna manera, digamos, llenar esta falta de un desarrollo normativo, una ley. Y si eso no le suma, y hay que tener presente que el gobierno está en buena sintonía con los autoprorrogados, cualquier cosa puede pasar ahí. Ese es otro gran problema, digamos, que no hay que perderlo de vista. Ojalá yo me equivoque, pero tengo mis dudas por lo que decíamos antes de que esto de repente en el camino pudiera tener alguna, ¿qué quiero decir yo? Una mala fórmula, por decirlo de alguna manera, y las cosas no concluyen como deben concluir. Ojalá me equivoque, pero bueno, insisto, con el gobierno cualquier cosa yo esperaría menos pensar en que van a hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué sugiere usted como posición para el departamento en función de yo diría, en algún momento la Universidad René Moreno tenía que haber acompañado todo este proceso. No sé, no tengo la información, no sé si hicieron o no hicieron. En la universidad hay expertos en este tema del censo, porque es un tema también que necesita una cierta especialidad, gente que hubiera tenido experiencia, estadísticos. Tenían que haber acompañado. No sé si el gobierno le ha permitido acompañar, o no sé si la universidad realmente pudo tener la capacidad de acompañar, porque supongo que eso también lleva cierto costo, tiempo, en fin. Esa es una vía de cómo nos garantizamos por lo menos que el proceso pudiera seguir los canales que debe seguir. El otro camino es lo que he venido yo reclamando y sigo reclamando, en la parte de transparencia, no la falta de poder de ese acceso público a la información, y donde el ciudadano y los medios de comunicación y la gente interesada pudiera tener acceso para hacer un seguimiento y hacer lo que podríamos llamar una suerte de control cruzado. Porque yo sigo preguntando, ¿quién está controlando al INE en este momento? ¿Qué es el que maneja los datos? Y la otra pregunta, ¿el INE es confiable? ¿Cuál ha sido el comportamiento del INE hasta acá? Entonces, son preguntas que, digamos, están ahí y que solamente eso se podría haber despejado en la medida en que este proceso no hubiera tenido todos los problemas que ha tenido hasta ahora. Ha venido con problemas.
¿quién nos garantiza que no vaya a concluir con problemas? Sí. Bueno, le agradezco muchísimo, estimado doctor, por este análisis de otra perspectiva, desde el lado del constitucionalismo sobre lo que implica el censo, su resultado y su aplicación. Muchas gracias. Gracias a vos.